Les agradezco la presencia y nobleza obliga. Quiero agradecer sinceramente a la decana de la facultad, la profesora Flor de María Rionda, por la cálida acogida, hospitalidad, bienvenida. Me siento muy cómodo en esta casa. Quiero agradecer al amigo, se han dado cuenta que es mi amigo, Leonardo Bianchetti, por la forma generosa con la que me presentó, por esta invitación a compartir con ustedes, aprender. Para mí el diálogo es la fuente de mucho aprendizaje. Para mí es una pasión de aprendizaje. Ojalá podamos, bueno, no solamente yo hablar, sino también escuchar. Ya en las horas que estoy aquí, que he estado acá en la universidad, tengo la oportunidad de dialogar y bueno, enriquecerme. Así que bueno, es un gusto. Yo tengo siempre una preocupación de hacerme entender. No me siento ahorita como esos místicos religiosos que están convencidos de sus verdades y entonces van a conquistar, a convertir a la gente, a venderle sus verdades. Yo no tengo grandes verdades. Mi preocupación no es convencerlos de nada, no es venderle ninguna verdad, sino más bien es motivarlos, interesarlos, hacerme entender en primer lugar, porque es fundamental, la comunicación es fundamental. Ustedes todos son gente que está en el campo de la educación, van a ser profesores, maestros, pedagogos, y una de las cualidades de un pedagogo es hacerse entender. La relación del maestro-alumno es una relación de comunicación. Es fundamental hacerse entender. Me molesta mucho los colegas míos que recurren a retóricas complejas, lenguajes sofisticados, palabras raras. Mucha gente a veces en los auditorios cae en la trampa y dice: qué bárbaro este tipo, no le entendí nada de lo que dice, debe ser un sabio. Y les aplauden. Yo les solicitaría que no le aplaudan si no lo entienden. Para el medio ya les digo: ¿qué quiere decir usted con esas bellas frases que parece que suenan bonitas, pero mi primera preocupación no es como diría yo, apantallar, como dicen los mexicanos, impresionar, sino hacerme entender. Porque el hacerse entender es una condición incluso para estar en desacuerdo, hasta para polemizar. Si no nos entendemos, ni siquiera podemos estar en desacuerdo. Nos peleamos sobre posiciones totalmente equivocadas. Hacerse entender es lo primero. Y segundo motivo, segundo objetivo es interesar, movilizar el interés, provocar el pensamiento, la reflexión. O sea, se los digo en negativo, el peor pecado que puedo hacer en estos momentos es aburrirlo a ustedes. Entonces una de mis angustias es esta: ¿cómo hago para hacerme entender sin traicionar a la disciplina de la que yo provengo? No es fácil comunicar resultados de investigaciones que tienen una matriz disciplinaria. Yo vengo de la sociología, hablo como sociólogo. Y todas las ciencias tienen una jerga, tienen su lenguaje, tienen sus categorías, sus conceptos. Pero la sociología no tiene ningún sentido, ninguna ciencia social, si no logra que sus resultados trasciendan al círculo de los iniciados, al círculo de los colegas. Si yo solo me hiciera entender por los sociólogos, ¿para qué sirve la sociología? ¿Qué función social cumpliría si no somos capaces de llevar ese mensaje más allá del círculo de los especialistas, de los colegas? Entonces no es fácil eso. Podemos correr el riesgo por hacerse entender, de traicionar la disciplina, esquematizar, simplificar. Es un desafío bastante complicado. Pero bueno, estos son mis dos grandes objetivos entonces: hacerme entender e interesar, provocar el pensamiento. Prefiero que alguien se enoje conmigo a que se aburra. Y que no es fácil esto de interesar y movilizar en el campo de la educación, porque es un campo, ¿cómo diría yo? Es un espacio donde circulan tantas frases hechas, ¿no? Es difícil ser original, digamos. Es un poco sería, no sé qué opina acá mi amigo, que también ya peina canas, no tantas como yo, pero a veces me canso hasta de escucharme. Lo peor es cansar al auditorio, ¿se puede? ¿Qué está diciendo? Cosas obvias. Es difícil ir más allá de lo obvio. Y creo que es necesario ir más allá de lo obvio. Hay un gran intelectual italiano que incluso también de grande se le ocurrió por la hacer novelas, escribir novelas muy buenas, las cuales algunas se hicieron algunas películas. Habrán visto por ahí El nombre de la rosa, Umberto Eco, por ahí han oído hablar de este personaje, semiólogo, un hombre muy culto. Él decía que había 4 tipos de intelectuales. Y ustedes son ya intelectuales o serán intelectuales del campo de la educación, podrán elegir a ver cuál de estos roles les conviene más, se ajusta más a las expectativas o las características de personalidad de ustedes. Tiene 4 grandes tipos de intelectuales. El primero lo personifica en Ulises.
¿Se acuerdan ustedes? Ulises, un gran personaje de la Grecia clásica. Ulises, para Humberto Eco, representa al intelectual técnico. El técnico es el tipo que resuelve problemas. Agamenón tenía que conquistar a Troya y le pide a Ulises que vea cómo hacemos para penetrar en esta ciudadela y conquistar Troya. Y entonces Ulises le ocurrió la idea de hacer el caballo de madera, meter a los soldados, ¿se acuerdan ustedes de esa historia? ¿No? Ulises es un técnico que está al servicio de un político que es Agamenón, era el rey, y tenía que resolver un problema y lo llama a es el técnico. Tenemos todavía un tipo que resuelve el problema, es decir, resuelve cómo hacer algo, cómo lograr un objetivo que lo define el rey, Agamenón. Esa es una figura. Ser un técnico al servicio de que tiene poder. Esa es una figura posible de intelectual. ¿Cómo hago para bajar la deserción? Bueno, traigo un especialista en educación que me diga qué es lo que tengo que hacer para bajar la deserción o aumentar la retención de estos chicos que llegan acá a la universidad, se inscriben y se me van. Y para mí es un problema, y es un rector, digo, a ver, busque un especialista que me... ¿Cómo hago para que se me bajara el índice de deserción de los muchachos que entran a la universidad? Entonces tengo que buscarme un Ulises que me dé la solución. Que se invente un caballo de Troya para retener a los estudiantes. Que busque una fórmula, esa es una de las figuras y uno de los posibles destinos laborales, profesionales de los futuros licenciados en educación, maestros. La segunda figura, otra función, digamos, intelectual, Humberto Eco la encuentra en Platón. Platón decía que el filósofo es el que debe gobernar. El intelectual es el que dice qué es lo que hay que hacer. El filósofo rey es el que define qué es el buen gobierno. Ya es distinto de ser un técnico al servicio de... Este es más ambicioso. El intelectual es el que dice cómo debe ser hechas las cosas, qué hay que hacer. Casi debe asumir la función casi política. El filósofo es el que debe mandar, el que sabe que tiene que gobernar. Esta es la figura ambiciosa de un intelectual. Bueno, si ustedes, algunos de ustedes pueden creer que la vocación es ser ministro de educación. Yo quiero llegar a ser ministro de educación. Yo voy a gobernar, no voy a aconsejar cómo hacer las cosas. Yo las voy a hacer, yo voy a decidir qué es una buena política educativa. Perfecto, ese es el filósofo rey, la figura típica de Platón. Platón intentó hacerlo, le fue muy mal en el gobierno, en Siracusa, pero bueno, eso es historia. Hay una tercera función, esta más pedagógica que el intelectual. ¿Y quién la encuentra en Aristóteles? Aristóteles fue, ustedes saben, el preceptor de Alejandro, que fue el gran hombre político. Él, como intelectual, Aristóteles no decía qué es lo que tenía que hacer Alejandro, le aconsejaba cómo resolver tal problema, sino que lo educó para gobernar. No le dijo qué es lo que tenía que hacer, le dio la cultura, la ética, le enseñó anatomía, fisiología, preparó, educó al soberano. En aquel momento el soberano no era el pueblo, el soberano era el que manda. Alejandro. Es una función docente. El intelectual como maestro, como el que forma al que va a tomar decisiones y se va a gobernar la ciudad o la sociedad. Es otra figura posible. Entonces tenemos tres: el tecnócrata, el filósofo rey, el educador, el soberano, y una tercera figura que es la de Sócrates. Es el intelectual crítico, el que es crítico de su ciudad, crítico de las ideas recibidas, crítico de las instituciones. Y Humberto Eco agrega una observación muy valiosa. La primera crítica que tiene que hacer el intelectual crítico es la crítica no de sus enemigos, de los enemigos de su grupo. Tiene que ser crítico de sus amigos. Eso es muy difícil, ser crítico de los amigos. Es fácil ser crítico de los enemigos de uno, de su grupo. No, hay que ser crítico de sus amigos. Esto le costó la muerte a Sócrates, ¿no? Esta es la figura del intelectual crítico de Eco. Es distinta a todas las otras cosas, analíticamente. Obviamente una misma persona puede en un momento puede ser Ulises en un momento, puede ser Platón, si llegó a ministro, puede ser crítico en otro momento, son figuras, son roles. Una misma persona puede jugar uno o dos roles, o al mismo tiempo estar en dos lugares. Podría hacer una investigación crítica y en otro lado está asesorando a un ministro de Educación en un programa específico de resolver el tema de que todos los muchachos secundarios terminen en secundario, que tenemos argentinos hoy. ¿Cómo hacemos para cumplir con la obligatoriedad? Yo voy a hacer en este momento, voy a jugar el rol del intelectual crítico. ¿Y crítico de quién? De mi propia comunidad. Que somos los que producimos conocimiento acerca de la educación.
en este campo de la educación, hay un subconjunto de gente que nos dedicamos a la investigación educativa. Que producimos conocimiento, entre comillas, pretendidamente científico, acerca de las cosas de la educación, de los procesos, de las instituciones, de las políticas, de los maestros, incluso. Estudiamos la educación. Y esto somos muchos, cada vez hay más gente que hace investigación educativa. Durante los últimos años, ahora hay gente que se ha puesto a estudiar el campo de la investigación educativa, o sea, aquel conjunto de agentes, de personas, de especialistas, que se dedican a producir conocimiento acerca de la educación. Hay una vieja distinción también que me gustaría aquí recuperar para que la tengamos presente, es una vieja distinción que la formaliza uno de los padres fundadores de las ciencias sociales modernas, que es un alemán que se llamaba Max Weber, ¿cierto? Que teorizó, estudió justamente la transición de la sociedad tradicional a la sociedad capitalista, casi contemporáneo de Marx, y muy culto. Max Weber es uno de nuestros, para los sociólogos, uno de nuestros padres fundadores. Cada disciplina tiene su panteón, sus próceres. Los sociólogos tenemos tres grandes próceres, uno es Marx, otro es Durkheim, un francés, y dos alemanes, Weber y Marx, y un francés que es Guido Durkheim. Este señor Weber, cuando hizo la sociología de las religiones, estudió las religiones, la evolución de las religiones, qué son las religiones, qué es una religión, qué es una secta. Él encontró que en la sociología de las religiones habían dos figuras típicas. Uno son los profetas y otros son los sacerdotes. El profeta es una figura que dice que trae la palabra nueva. Hay pocos profetas en la historia, aparecen de tanto en tanto. Jesucristo, Buda. Son gente, yo la asimilo en términos contemporáneos. El profeta sería como el científico, el investigador, el que inventa, que produce una innovación, un conocimiento. Y alrededor de los productores de conocimiento hay un montón de reproductores de conocimiento. Somos los maestros, los profesores, que eran, en la religión son los sacerdotes. Están los sacerdotes y los profetas. Los profetas aparecen de tiempo en tiempo, son personajes extraordinarios. Son como intermediarios entre la divinidad y los seres humanos, son los que traen las tablas, los 10 mandamientos, las verdades. Hoy en día ese papel del profeta lo está cumpliendo por ahí, entre otros los científicos, son los que producen nuevo conocimiento. Y luego viene un montón de gente que son los profesores que enseñamos y ese conocimiento lo transmitimos a las nuevas generaciones. Es un patrimonio de la humanidad. Y bueno, para los sacerdotes, que son los reproductores de la iglesia, agarran la Biblia, no sé, Moisés, el profeta, el Cristo, ahí está la verdad en los evangelios de la Sagrada Escritura, y esa empiezan a reproducirla, a convertirlos. Y esos señores que son los sacerdotes se forman en serie, se fabrican. Hay escuelas para formar los sacerdotes. En cambio los profetas salen, aparecen, así que se forman, no hay un sistema de formación de profetas, aparecen de tiempo en tiempo en la historia. Esta es una distinción interesante que yo la uso, la distinción profeta, sacerdote, para analizar la relación que hay contemporánea entre los miles y miles que somos profesores, que transmitimos esas verdades. Yo no tengo una antipatía al concepto de transmisión, yo creo que hay que recuperar el concepto de transmisión. Quiero alertar sobre una mala interpretación de la frase de Freire que apareció en el video. Yo creo que hay que significar el concepto de transmisión. Nadie crea de la nada. Todos creamos a partir de algo. Si uno no se apropia de una tradición cultural, si uno primero no aprende la matemática que ya ha sido creada, es poco probable que invente nada en matemática. El más creativo en matemática, el que tiene más probabilidad de inventar y de revolucionar la física, el que más se apropió de física, el que más sabe física, el que más se apropió de esa tradición acumulada, conocimiento acumulado por la humanidad, ese es el que va a ser de más probabilidad de ser revolucionario, o superar a la física presente. ¿No? ¿Se entiende? Así que digo, bueno, productores y reproductores, profetas y sacerdotes. Yo quiero hablar de los que hacen, le pagan para hacer investigación educativa, producir conocimiento, pero pueden estar circular. Y son buenos conocimientos, suponen que tienen que circular, tienen que trascender el mundo de los productores. Y acá en la Argentina y en toda América Latina hay una especie de expansión del campo de la investigación educativa.
Hay mucha gente que vive de la investigación educativa. Yo llevo ya 40 años, 71, soy profesor continuado en Argentina, en Colombia, en México, en Francia, o sea, siempre, hoy sigo siendo docente, siempre he sido docente. Pero solo, creo que fueron 3 años, fui docente exclusivo. O sea que durante el resto de mi vida fui profesor parcial, pero el grueso de mi vida me la gané en el campo de la investigación educativa, investigando, haciendo diagnósticos, estudios históricos, encuestas, observaciones, análisis de documentos. Y como yo, hay un montón de gente que se dedica a eso. Claro, somos mucho menos que los docentes. Hay más demanda de docencia que de investigación. En Argentina, alguien que quiere ser investigador, ¿qué posibilidades tiene? CONICET. O ser, trabajar como Ulises de técnico en alguna fundación centro privado, pero desde el punto de vista de la probabilidad del mercado laboral es muy chiquito. Le digo a los jóvenes, piensen que para llegar a vivir de la investigación educativa es mucho más difícil quizás en Salta que en Buenos Aires. En Buenos Aires hay más ofertas, pero también son más los porteños, etc. En cambio, demanda de docentes, hay de los cátedras, la patada, primaria, secundaria, la universidad. Ahora tenemos que, seguro que antes vamos a tener que expandir la cantidad de profesores secundarios porque hay que completar. 100% de los chicos argentinos tienen que terminar la secundaria. Va a haber mucha demanda de docentes, hay mucho menos demanda de investigación. O sea que si no la miran en relación, entonces, son mucho más los sacerdotes que los profetas. Pero están creciendo también. Los investigadores, sí, no solo los investigadores, pero todos los seres humanos actuamos en contextos institucionales determinados. Hay investigadores, proliferan los investigadores educativos y proliferan las instituciones o centros de investigación, ya no están solo las universidades. Es más, ya casi que las universidades han sido desbordadas en primer lugar, el Estado. En el propio Estado, en el Ministerio de Educación, hay departamentos de planeamiento, de diagnóstico, donde se hace investigación. Se hace análisis estadístico, se estudia la educación ahí. Se elaboran informes. Hay muchos centros privados que están haciendo investigación. Están los organismos internacionales, está la UNESCO, yo estuve en la UNESCO muchos años, en UNICEF, también en el área de educación. Hay diferencias, vamos a ver que depende en qué institución uno está. El producto, lo que hacen los investigadores depende en gran parte del contexto institucional en el que desarrollan su actividad. Pero es un campo que se está expandiendo. Pero tampoco en términos relativos quiero decirles que es mucho más pequeñito que lo que es el ámbito del sacerdocio de la docencia, de la reproducción del conocimiento. Que tiene, ojo, no estoy haciendo de menos digno, más digno. Obviamente que el profeta tiene ¿cómo diría yo? El creador, el inventor, el que existe el premio Nobel, por ejemplo, de los científicos. No hay un premio Nobel del mejor maestro, el pedagogo. Desgraciadamente no está valorizado. El sacerdote, como son tantos, se pueden formar en serie. Por ejemplo, el profeta es algo excepcional, extraordinario. El científico, el físico que inventó algo nuevo. Hay un montón de físicos que enseñan física, no inventan nada. Pueden inventar el arte de enseñar física, ahí sí. Se puede ser inventor como pedagogo de la física. Hay que inventar nuevas técnicas didácticas, estrategias pedagógicas para enseñar mejor física. Pero ni siquiera todavía no existe un premio Nobel de pedagogía. Hay pocos, porque son las disciplinas más tradicionales, que son más premiadas. Es más premiado, digamos, más valorado socialmente el inventor que el reproductor. Pero digo, crece. Ahora, yo decía que crece la cantidad de investigadores, crecen los informes que se producen, crecen los encuentros como este, por ejemplo. Se juntan los especialistas, los intelectuales a discutir. Es interesante ver acá toda la lista de gente que viene con su producción. Hay artículos, ¿no? Que han sido producidos, se comenta, se discute. Se está volviendo un campo denso el campo de la investigación educativa. Hay revistas, cada vez más revistas, donde los conocimientos circulan, se debaten, se discuten. Pero el campo si uno lo compara con otros campos disciplinarios clásicos, la física, incluso con otros campos de las ciencias humanas, la lingüística, la psicología, la sociología, la economía, y de la ciencia de la educación tiene una cierta nueva particularidad, de las varias particularidades que los distinguen de otros campos intelectuales, de otros espacios.
Una de ellas es que este es un campo, como diría yo, muy diversificado, muy plural, es multidisciplinario. Ustedes que están estudiando ciencia de la educación o para docentes se han dado cuenta que estudian un poco de economía, un poco de psicología, historia, filosofía, sociología, que ya lo dije, más por ahí antropología. Hay filosofía de la educación, economía de la educación, sociología de la educación, ¿no? Pero es un campo donde todo el mundo entra. Y conozco incluso veterinarios que son investigadores educativos. Sí, que doy un caso porque lo conocí, ¿no? Un tipo que fue funcionario por política, que llegó a ser subsecretario de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es un veterinario de título básico. Y se le gustó la cosa de la educación. Y llegó por política, obviamente. Para ser ministro no hace falta ser pedagogo. Ese ministro de salud tampoco, tendría que ser médico. En fin, no importa. La política es una actividad no especializada. Bueno, este señor hizo un curso de maestría en clase, no voy a decir quién es, pero en México hay muchos ingenieros se dedican al tema de educación, porque ellos manejan el cálculo. Entonces los ministerios, la Secretaría de Educación Pública de México, en las áreas de planeamiento, hay muchos ingenieros. Ellos saben calcular, pueden calcular la demanda de alumnos, pueden hacer cálculos demográficos, saber cuántos bancos, cuántos edificios, cuántas hay que producir para dentro de 3 años, 5 años. Manejan el cálculo, entonces ahí no hay pedagogos, por ejemplo, en planeamiento, hay básicamente administradores, economistas e ingenieros. O sea que todas las disciplinas pueden tener una patita en el campo de la educación. Entonces lo vuelve un campo con una especie de torre de Babel. Imagínense, nos juntamos en los congresos, monjas, veterinarios, sociólogos, filósofos, economistas. Muchas veces no nos entendemos. En cambio la economía es una economía, tiene sus santos protectores que son los mismos, todos estudian un poco de Keynes, de Marx, de Adam Smith, hay una serie de autores que todos estudian, así que tienen un lenguaje común, se pueden hasta pelear, se pueden pelear porque tienen usan los mismos referentes, toman posiciones distintas pero tienen algo en común. Para pelearse, decía yo, hay que tener algo en común. Los boxeadores en el ring se matan, tienen que respetar ciertas reglas comunes, tienen que compartir una serie de reglas, incluso para poder pelearse. Aquí a veces ni siquiera nos podemos pelear porque no nos entendemos para nada. Yo hay colegas, no sé qué dicen, hay psicoanalistas hablando de psicoanálisis y educación, con el tema del I. Se puede decir psicoanálisis y educación, arte y educación, literatura y educación. Todo educación es un campo entonces muy heterogéneo, muy diversificado. No hay jerarquías claras, no se puede saber, a ver, en Argentina, quiénes son los grandes. Difícil. ¿Quiénes son los primeros personajes? No vale, preguntan a los matemáticos, acá hay un consenso, con fulano, mengano, sultano, hay 10 tipos que son los capos de la matemática. Acá se pregunta en la educación. Puede salir cualquier cosa, no hay un consenso. Hay un consenso, pero es un campo muy diversificado, muy plural. Es rico, eso es interesante, es cierto, porque lo que nos une no es un objeto teórico, es una serie de procesos empíricos, los procesos de escolarización de la sociedad. Pero cada uno construye de ese objeto empírico sus objetos en función de la disciplina de la que viene. ¿Entienden? Esta es una característica. Entonces, muy plural, muy diversificado, todas las disciplinas llegan al campo de la educación. No vayan a creer que son solo ustedes los que tienen licenciatura en educación los que van a hacer investigación educativa. Hay un montón de gente que estudia la educación desde otras disciplinas. Y a veces las relaciones entonces no son pacíficas porque hay luchas por apropiarse de ciertos temas. No, ¿qué autoridad tiene si no tiene título todavía? Y que habla de temas sociales, de conflictos, de luchas, y no sociólogo. O sea, se pueden producir conflictos de incumbencia, de legitimidad de ciertos temas. ¿Qué se mete este tipo si no es sociólogo? ¿Qué se mete a hablar de economía de la educación, financiamiento si no es economista? Bueno, ustedes pueden imaginarse después las complicaciones que trae. Otra característica, entonces es de ingreso fácil, digamos, no hay límites precisos. Para ir a un congreso de física hay que ser físico. Yo no voy a un congreso de física, mi certeza porque se la va a cumplir. Ni a un congreso de economía o de economía. A uno de educación le digo, van todos, va la monja, va el maestro cualquier, todo, el funcionario, el político, todos tienen derecho a hablar de educación, todo el mundo habla. La vuelve interesante, pero particular. Segundo, entonces digo, no tiene jerarquías precisas. Hay, sí, centros más prestigiosos que otros. Hay instituciones que tienen, tampoco son todas iguales.
Pues, este de la Flaxo, qué bárbaro. No es lo mismo decir que soy de la UBA que soy de, como diría la presidenta de la Universidad de La Matanza. Claro, las instituciones también tienen su jerarquía. No es lo mismo decir, por ahí, o este que viene de tal lugar. A mí me da mucho sentimiento decir que soy profesor de la UBA, aunque es una dedicación simple la mía, yo no vivo de la UBA, pero a mí me da un prestigio decir que soy profesor de la UBA. Me daba más prestigio, por ahí decir la UNESCO también, porque la UNESCO, todo el mundo ve que la UNESCO. Y creen más en la UNESCO aquellos que no la conocen, que los que la conocemos ya no creemos tanto. Pasa así con todas las cosas, ¿no? Ustedes lo conocen, quiero ser famoso si recién conmigo, yo lo conozco. Digamos, uno si cree fulano de tal es un gran personaje, porque no lo conoce, entonces le reconoce una legitimidad, lo sacraliza. Pero cuando uno conoce las cosas, se baja al nivel, se vuelve más realista, ¿no? Pero le baja a la UNESCO, no mismo la UNESCO que decir, no sé, el Banco Mundial. El Banco Mundial, por ejemplo, la gente acá no lo quiere, en América Latina el Banco Mundial. El Banco Mundial son neoliberales, diría acá en medio, mala gente, no me interesa la equidad, ¿verdad? O sea que las instituciones también son más prestigiosas, menos prestigiosas. Entonces, hay individuos que se prestigian al llegar a cierta institución. O como dice un amigo mío, hay individuos prestigiosos que prestigian a las instituciones donde van, que llevan su prestigio personal a una institución, y hay otros que se prestigian yendo a instituciones prestigiosas. ¿Sí? Es decir, que hay el campo, este espacio tiene distintos tipos de instituciones, incluso instituciones también se caracterizan por la riqueza, por la cantidad de recursos, porque producir conocimiento cuesta dinero. Por ejemplo, yo hay ciertas investigaciones que he hecho, que tengo la suerte de hacer, las pude hacer porque no era universitario, ni del CONICET solamente, las pude hacer porque estuve en la UNESCO, y la UNESCO fue capaz de movilizar y venderle a los gobiernos proyectos de investigación muy caros. Como por ejemplo hacer una muestra nacional representativa de los 850.000 docentes argentinos, los docentes brasileños, uruguayos, peruanos y mexicanos, costó más o menos en promedio 5 países $500.000. Y no hay CONICET que aguante, no hay presupuesto de investigación de ninguna universidad pública que pueda financiar proyectos de investigación de ese costo. O sea que también las instituciones son más o menos poderosas en términos de recursos, porque la investigación en la producción de conocimiento cuesta. Hay gente que tiene que hacer investigaciones artesanales. Cuando hace uno un doctorado no tiene plata para hacer sus tesis. Tiene que hacer investigaciones artesanales hechas con los recursos, con el tiempo del tipo del investigador. Por eso se hacen estudios cualitativos. O si no, se pueden hacer estudios usando estadísticas ya existentes, datos secundarios, censales, los datos del sistema de estadística del Ministerio de Educación. Pero el conocimiento requiere movilización fuerte, requiere muchos recursos. Entonces hay instituciones ricas y hay instituciones pobres. Se da una especie de paradoja en este caso. Y las instituciones que te garantizan más libertad y autonomía, como CONICET, las instituciones públicas, aquí quiero reivindicar lo público, porque la verdadera ciencia, la ciencia crítica, requiere libertad, autonomía. Y esa la autonomía y la libertad, que siempre es relativa, obviamente, el mayor grado de libertad relativa, yo se lo digo por experiencia, la siento, la he sentido en las instituciones públicas, la universidad pública. Aquí me siento más libre de decir lo que se me da la gana, acá, lo que yo pienso que es lo correcto. Cuando uno está en estas instituciones que son ricas el dinero, que te pagan, cuando uno va al Ministerio de Educación, como tuvimos que hacer con la encuesta esta de los docentes, el que te pone la plata, te determina lo que hay que investigar también. Hay que ir un tigre afloje ahí. Te doy el dinero, pero yo quiero que la investigación pregunte esto, no pregunte esto otro, a ver, quiero ver el cuestionario que vas a aplicar. Cuando hay alguien que te financia, y ese no es un colega tuyo, no es un sociólogo que me está financiando, es un político. El tipo me determina la investigación también, me limita mi autonomía. Entonces uno a veces en estas sociedades tiene que optar entre ser libre y pobre, o ser rico pero determinado. Entonces ahí, eso después son como categorías generales que ustedes después hay que aplicarla a cada caso concreto. Si un tipo tiene prestigio, y la UNESCO tiene cierto prestigio, yo ya he tenido capacidad de hablar a los ministros me dicen, le voy a dar la plata, y yo entonces le digo, mire, pero esto le va a ser útil para usted, yo tengo capacidad para... Y él me reconoce cierto prestigio a mí, entonces yo tengo cierta capacidad de venderle al ministro el proyecto que me ponga $100.000 para hacer lo que yo quiero hacer. Eso depende de la autoridad y prestigio que tiene el intelectual, el investigador. Mientras más prestigio tiene más capacidad de decirle al tipo, dame dinero, pero yo voy a decir qué es lo que quiero hacer. Pero cuando uno es joven y empieza,
y lo digo por experiencia, el poder político mata al poder intelectual. Como dice, billetero mata a ganar. Bueno, poder político mata intelectual. Yo recuerdo que eso lo vi en México porque fui una experiencia de golpe, de choque, fue un choque muy fuerte para mí en un instituto creado por el ministro de Educación de México, muy poderoso, es un ministro en México, es un pequeño emperador, ya la autoridad existe en serio, hay poder, en la época del PRI era terrible. Entonces vi un tipo que amigo mío, doctorado en Estados Unidos, muy soberbio, mi amigo también, colombiano. Yo vi cómo presentó un informe que le había comprado el Ministerio de Educación y lo basurearon, tipo que era un ingeniero, no tenía nada que ver con la educación. Hicieron bolsa, el tipo se tuvo que quedar calladito. Porque el que tenía el dinero y el poder político era el ministro, y él no había argumento intelectual que pudiera resistir el criterio del que tiene el poder político. Hay que ser un súper gran intelectual, hay que ser un premio Nobel, no sé, como para poder discutir con un tipo que tiene el poder político, ¿no? O sea que eso también depende del prestigio que tenemos los intelectuales. Nuestra libertad también depende de nuestro capital simbólico, de cuántos reconocimientos hemos logrado en el campo intelectual. Por eso digo, debemos estar muy bien equipados, estar muy bien formados, demostrar que nuestros productos son de calidad, ganar un prestigio intelectual para poder medirnos con los otros poderes, muchas veces a los cuales necesitamos recurrir para poder obtener los recursos para poder investigar. Mientras más prestigiosos somos, mientras más reconocimiento hemos logrado, eso se llama capital simbólico en la jerga sociológica. Mientras más capital simbólico tenemos nosotros, podemos contrarrestar el capital político, podemos negociar en mejores condiciones con los que ponen el financiamiento. Pero una de las características importantes entonces de este campo de la investigación educativa es que es excesivamente heteróneo. Es decir, nosotros muchas veces tenemos que padecer la interferencia de otros poderes que no son los colegas, que son los que deciden qué es lo que tenemos que investigar, cómo tenemos que investigar, hasta a veces te imponen el resultado que tenemos que lograr. A veces los políticos te encargan de investigaciones para legitimar decisiones que ellos han ya tomado. Y te dicen, no, quiero que pregunte esto y quiero que me evalúes este programa, por ejemplo, bien, porque a mí me interesa, porque necesita el político muchas veces de reforzar la legitimidad de las decisiones que han tomado con la autoridad que le da la ciencia. Este programa es un programa científico porque está avalado por un informe de la UNESCO del profesor Gerardo Bianchetti, que dijo que a veces la ciencia actúa como legitimadora de decisiones. Pero entonces ahí la ciencia pierde, porque la crítica, la verdadera ciencia es una ciencia crítica. Hay que poner en tela de juicio los lugares comunes, las relaciones de poder. Y nadie te paga para hacer crítica. Ningún poderoso te va a pagar para que le critiques las bases de su dominación. Y aquellos que estarían interesados, que son los dominados, que tú dices, hagas investigación científica, no tienen plata para pagar. Esa es la contradicción que tienen los intelectuales de la ciencia social. Aquellos que serían los que tienen interés en que se revelen los fundamentos de la desigualdad, de las injusticias, no tienen los recursos para poder financiarte. Y aquellos que tienen los recursos te van a financiar para que les denuncien las bases de su poder. Así que la vida del intelectual crítico es bastante azarosa también, ¿no? Entonces hay que estar haciendo equilibrio entre el tipo de investigación. Investigación útil, digamos, que persuadir al ministro que le va a servir, que le va a ser útil para esto, que le vas a bajar la deserción, para hacer construir verdaderamente ciencia, sociología o ciencia de la educación crítica, ¿no? O sea que es un campo heteróneo todavía. Los grandes campos, los campos científicos más desarrollados, como la física, la química, no es el ministro de Obras Públicas que le va a decir que tienen que investigar los físicos. Y no son los ministros de los políticos que van a decidir si ese artículo, ese experimento que hizo el tipo, el químico, el biólogo en el laboratorio está bien o está mal, no lo va a decir el político. Lo deciden los propios colegas de tu disciplina. Los más prestigiosos colegas de tu disciplina son tus jueces. O sea, ¿qué se investiga? ¿Cómo se investiga? Y la valoración de lo que tú produces son tus propios colegas más prestigiosos los que te van a juzgar. En cambio, en nuestro caso era el ministro de Educación que lo criticaba, este señor que era doctor en educación en Massachusetts, tuvo que, digamos, soportar esa humillación de que sea alguien que no, o como dijo un ministro acá de Educación en Argentina, ¿verdad? No puedo decir ya quién es. El señor Rodríguez, que era ingeniero agrónomo, ministro de Educación y protagonista, líder de la reforma educativa de los 90, no lo escuché desde ese lugar, pero me lo dijo mi varios amigos que eran colaboradores de alto nivel del ministerio, dijo,
en este ministerio se publica todo artículo o documento que se publique, si no lo entiendo yo, no se publica. Yo diría, ¿qué tiene que entender? Yo estoy ingeniero agrónomo. Yo no es psicopedagogo, no es sociólogo. No, pero tengo un amigo mío que es muy sofisticado y hace un análisis muy interesante sobre los datos de las evaluaciones. Las pruebas esas que hacen leyendo matemática y quería hizo análisis de relaciones entre los factores sociales, los factores escolares, cómo intervenían para explicar cómo explicaban las variaciones que había en los promedios de lengua matemática, aplicando modelos sociológicos complejos. Entonces le dice, si no lo entiendo yo, dice, no se publica. Eso no es eso es subordinación, eso es heteronomía. Es decir, los intelectuales no hemos logrado todavía la autonomía que necesitamos para poder desarrollar la ciencia verdadera, crítica, poderosa socialmente, digamos. Todavía estamos como los pintores de la época de la Edad Media. Hay un artículo muy interesante. También los artistas, en un momento, los artistas eran totalmente determinados por quienes les compraban los cuadros. La iglesia o los señores poderosos le decían a los pintores de la Edad Media. Entonces se han hecho un sociólogo inglés, hizo un artículo muy lindo, analizando los contratos que estaban en los archivos, que establecían los obispos, los cardenales, los señores nobles, cuando contrataban a un pintor. Le hacían un contrato, el que ponía la plata que les pagaba decidía cómo tenía que ser el cuadro, el tamaño del cuadro. A la Virgen tiene que tener el manto azul, le decía cómo tiene que ser el color del manto de la Virgen. El niño tiene que estar con la cabeza orientada al centro derecho, está todo. Imagínense hoy un pintor que pinta a pedido del que le paga, es un pobre tipo. Hoy en día los pintores más reconocidos son ellos que deciden qué pintan, cómo lo pintan, qué color le van a poner. Es indigno el pintor, por ahí hay algunos que lo hacen por plata, pero es totalmente despreciado por la comunidad de los pintores. Pero esa autonomía y libertad que tiene el artista pintor hoy en día fue el resultado de una lucha plurisecular, costó muchos años, siglos, para autonomizarse del poder del que tenía la plata y le compraba el cuadro. Hoy en día esos tipos son despreciados, que hacen cuadro a pedido. Pintame la abuelita y ponémela, es por el tipo. Podrá ganarse unos pesos, pero es totalmente despreciado por los artistas más famosos y reconocidos. Todavía nosotros estamos como los pintores de la Edad Media, en muchos casos sometidos al poder del ministro, del que te financia la investigación, el que limita entonces la autonomía. Esta es una característica que todavía tenemos, o sea que tenemos que recorrer un cierto camino todavía de fortalecernos como comunidad intelectual para ganar esa libertad, esa autonomía, obtener el reconocimiento necesario y negociar en las mejores condiciones los recursos que necesitamos efectivamente para hacer progresar el conocimiento de los fenómenos, procesos e instituciones educativas. Bueno, se puede decir muchas cosas más. Quiero simplemente cerrar con dos cuestiones. ¿Cómo se producen los investigadores? Yo digo que nos pasa con los investigadores como con los profetas. Esto pasa en distintos campos. Todavía no tenemos la pedagogía de la creación. En la Facultad de Derecho se forman abogados. La mayoría no son hombres de derecho, son tipos que aplican el derecho. Hay una pequeña minoría que se vuelve jurista. Tipos intelectuales, me gusta la investigación, se meten al CONICET, y eso no van al foro, no tienen que se dedican a investigar el derecho. En medicina también, hay tipos que han llegado a ser premios Nobel. No hay una licenciatura en investigación biológica, no, son biólogos que van al campo profesional a aplicar conocimientos ya inventados. Y aparecen los inventores, los científicos, los Husserl, hay sociólogos, la mayoría de los sociólogos van a ejercer la profesión en el Estado, hacen encuestas, no inventan nada. Son buenos profesionales en ese sentido. Los médicos curan, tratan de estar actualizados, cumplen una función social importante, pero no es que desarrollan el conocimiento. Bueno, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo se forma el inventor al profeta? Muy azaroso. En México hubo un experimento muy lindo que una antropóloga amiga mía siguió y fue estudiando el experimento. Por primera vez, yo no conozco en América Latina, una licenciatura en investigación biomédica. Es una carrera que querían formar profetas, investigadores, no aplicadores, no, investigadores, licenciatura en investigación biomédica. El sector era biólogo, en aquel momento Soberón, personaje que fue el ministro de Educación de México, de Salud, perdón. Esta antropóloga agarró esta licenciatura a sus profesores como si fuera su tribu, los estudió cualitativamente, fue viendo cómo se fue inculcando esta ideología del investigador que se consagra al descubrimiento de la verdad.
Tenía toda mística de los chicos desde que ingresaban a la licenciatura. Les decían que ustedes van a ser científicos, investigadores, se tienen que consagrar a la producción de conocimiento. Y esto es muy importante. Y van a tener que perder sábado y domingo acá en la facultad porque a las ratitas hay que alimentarle, hay que hacer los experimentos, olvídense de la novia, tienen que consagrar al descubrimiento de la verdad. Fue toda una cosa muy rara, pero ni sé cuál fue para decirse todo eso. Pero en realidad los investigadores aparecen, son esta minoría como de profetas que aparecen por las circunstancias de la vida. Algunos chicos van, CONICET, se presentan a CONICET, hacen un doctorado y se dedican a investigar, a producir conocimiento. Pero simplemente son buenos profesionales, está muy bien. ¿Cómo se forma un investigador? Nosotros acá en las ciencias sociales, como tenemos siempre un déficit de conocimiento, de autoridad, no siempre nos corren las ciencias duras, las ciencias naturales. Nosotros siempre tenemos que hacer examen de que somos científicos. Entonces exageramos la cientificidad. Hemos inventado, por ejemplo, los cursos de metodología de la investigación científica. Hemos inventado la pedagogía de formar investigadores. Yo me pregunto, ¿quién? Ninguno de mis amigos investigadores investiga de acuerdo al manualito que se estudia en los cursos. No quiero ofender a ningún profesor de metodología, yo fui también. Llegué a dar 3 cursos al mismo tiempo, en Cali. 3 cursos de metodología de investigación educativa a gente. Después, jamás en mi práctica, ni mis amigos, nadie sigue el manual, esa es la prescripción del manual. Incluso los manuales esos medios fueron hechos para disuadir a los jóvenes de hacer investigación, porque es imposible hacer investigación siguiendo todas las etapas esas. Nosotros me dice esa antropóloga justamente que estaba sirviendo a la tribu de los investigadores biomédicos que ahí no hay metodología de investigación. Y fíjense acá, no sé, vos que conoces licenciatura en biología, no tienen metodología de investigación. Fíjate qué curioso, no tienen metodología de la investigación, pero no son científicos. Nosotros sí tenemos metodología, tenemos 2 metodologías, hemos inventado el arte de inventar. Sigue la receta y se produce el conocimiento. Seguí los pasos del manual, es el problema, ¿se acuerdan? El marco teórico, la hipótesis y tal, y como la maquinita de producir conocimiento. Estos que son, nadie les discute la cientificidad, no tienen metodología de la investigación. A mí me sorprendió. Caray, algo estamos haciendo mal, estamos exagerando la cosa de la cientificidad. Una mascarada de cientificidad. El que enseña biología, enseña a producir la biología al mismo tiempo. Nosotros hemos producido una división del trabajo pedagógico totalmente dañina, a mi gusto. No soy el único que lo dice, después encontré grandes personajes que tienen más autoridad, entonces uno tiene que recurrir a esos grandes personajes, según fulano de tal, pero se lo digo yo solo, decirte que vos quién sos para poner en cuestionamiento una cosa que ya está tan instalada en nuestras cabezas. Hay materia de teoría, hay materia de metodología, estadística, todo está en todas partes, epistemología, estadística, está como es algo natural. ¿Cómo vas a cuestionar esto que es algo? Es así, tiene que ser así. No es así. Entonces tengo que recurrir a autoridades más importantes, como el señor Guides, un señor Pierre Bourdieu. Cuando lo leí, está que bueno. Pero tengo un San Bourdieu que me avala en esto que yo digo. Bueno, lo dijo antes que yo, lo dijo mucho mejor. Bueno, nosotros hemos inventado esta división de trabajo entre las teorías, que según esta concepción sería, en la teoría, en el curso de teoría educativa, teoría pedagógica, teoría sociológica, aprendemos el conocimiento hecho. Ese te va a dar el conocimiento hecho. Acá está, este conocimiento hasta aquí hemos llegado. Pero yo quiero, para producir conocimiento, mandarte el curso de metodología. Ahí te voy a enseñar cómo se produce eso de la sociología, cómo se investiga en sociología. Generalmente los que dan metodología son los tipos que investigan. Es curioso, ellos tienen la receta, pero no investigan. Generalmente los que más investigan son los que hacen teoría, no los que hacen metodología. Entonces, fíjense, habría que hacer un estudio sociológico, la sociología del conocimiento. Pero todos mis amigos de metodología, ahí tenemos en metodología a Ruth Sauer, en la Facultad de Ciencias Sociales, que hace investigaciones. Ella sí. Ella es la profesora de metodología y muchas comisiones masivas en la Facultad de Ciencias Sociales, pero ella también ha hecho investigación, hace investigación sobre estructura social y educación. Pero yo cuando daba los cursos de metodología no había hecho una sola investigación en mi vida, que fue la de mi tesis de Francia. Y sin embargo, daba 3 o 4 metodologías de investigación. Debo confesarle que es más fácil ser profesor de metodología de investigación que hacer tan miserable investigación. O sea, es más fácil ser profesor de gastronomía, teoría de la receta, la historia de la papa, teoría de la papa, epistemología, tipos de papa, hay papa andina, papa redonda, negra, todo un verso sobre la papa y no haber hecho un huevo frito nunca en mi vida. Eso es lo que nosotros hemos objetivado este conocimiento.
O esa gente que hace profesor de administración, no ha administrado nunca nada. Están todas las teorías de administración, definición de la organización. Hay 4 corrientes de teoría de la organización. No administró ni su hogar ni un kiosco. Este tipo da clases de organización. Acá les digo, hasta yo por experiencia personal, le cuesta muchísimo definir un problema de investigación, armar una estrategia. Es costosísimo. Es mucho más fácil dar cursos de metodología de investigación. Créanme. Sí, porque agarra el manual y eso es explicar el manual. Incluso me acuerdo que habíamos encontrado un manual de ¿cómo se llamaba? Instrucción programada. Y venía la frase y le faltaba poner puntito, porque tenía que poner la palabra, porque ya te iban induciendo. Entonces con ese asunto ya aprendimos todas las clases preparadistas. La instrucción programada nos evitaba hasta prepararnos nosotros mismos, que es una especie de máquina de enseñar, es fácil. 3 cursos al mismo tiempo de metodología. En Colombia, no hice una sola investigación en mi vida. Bueno, teoría y metodología. Discutamos este lugar común sagrado. ¿A quién se le ocurre saltar el primero? Aparte que el tipo de metodología, a ver si me están sacando la cátedra, que me están sacando el fuente de sustento. Acá hay, en estas cuestiones hay profesores detrás de la materia, los nombres, no es una cuestión solamente técnica, epistemológica, no, hay intereses objetivos. Hoy conversamos, todos los que acá gestionan programas de licenciatura, saben que uno cuenta quién están los profesores. El currículum son los profesores que tienen. El profesor que sabe algo, que quiere enseñarlo eso que sabe. Bueno, que es especialista en metodología y da metodología y vive de eso, pues me mata. Una vez me invitó una amiga a la Universidad de La Matanza, justamente. Yo sabía que era de la profesora de metodología. Y cuando termina la conferencia me dice, qué mano que me diste. Y bueno, yo sabía que era profesor de metodología, pero bueno, yo también fui profesor de metodología, porque hay que ganarse la vida. Está el lugar ahí, hay que trabajar, yo trabajé, di curso de metodología, no es un problema de maldad, es una cuestión institucional, se ha instalado, se ha institucionalizado el programa de esta división, y luego se instala en la cabeza. Eso que está en la realidad, ahí, sacar el curso de metodología, se mete en la cabeza de la gente, como distinción. Metodología, teoría. Y hay una malversación del concepto de teoría. Y esto también es culpa de la pedagogía, de los pedagogos. Nosotros creemos que la teoría es un conocimiento hecho para ser enseñado. Porque dice, yo aplico Foucault, si yo uso Foucault, muchos amigos míos dicen, yo uso Foucault, ¿y qué quiere decir usar Foucault? Y lo enseño, ¿no? O sea, el tipo aprendió Foucault, se aprendió a Piaget o a Bourdieu, y dice, ¿qué hace con eso? Y lo enseño a otros. Esa es la teoría. La teoría no es conocimiento, no es un bien de consumo, no es un conocimiento hecho para ser enseñado. La teoría es herramienta, yo tengo una concepción instrumental. La teoría es el modo de ver las cosas de la educación que tenemos nosotros. Es el lenguaje que usamos para pensar y hablar de las cosas de la educación. Desde este punto de vista, todo individuo es un teórico. Todo el mundo sabe lo que es el poder, ¿o no? Todo el mundo sabe, te va a decir, bueno, Duarte tenía más poder antes que ahora. Este está en conflicto con este otro, sabe lo que es el conflicto, lucha. Ahora, claro, yo le pregunto al taxista, a mi vecina, a mi cuñada, a mi cuñado que es veterinario, ¿qué es el poder? No me puede dar una definición. Me va a dar una cosa aproximada, no tiene ninguna obligación de dar una definición coherente, pero él sabe lo que es el poder. Él tiene una teoría del poder, lo tiene implícita, lo tiene en su lenguaje, distingue que él tiene más poder que el otro, que tenía antes y ahora ya no tiene, que este tenía poco, ahora tiene mucho. Como todos sabemos lo que es el amor, ¿o no? Bueno, dame la definición del amor. Es algo que me haga, como los sociólogos son medio osados, hay un juego de la definición del amor, es el juego del diccionario. Un tipo busca una palabra rara, la larga ahí entre una mesa de 8 a 10 y cada uno en secreto escribe y la definición. Aunque no lo sepa, tenés que inventarte una definición. Dícese del, no sé, del cuerno que tiene, no sé qué. Y después se vota la definición. Uno podría hacerse la definición del amor, dícese del sentimiento que une a un hombre y una mujer. Me inventaría. Ahora, si uno es filósofo y se dedica a la ética, me tiene que dar una definición coherente, plausible del amor. Esa es la única diferencia que hay entre un especialista en educación, un ciudadano cualquiera o un maestro, que no es un investigador. Yo digo el poder, clase social, todo el mundo sabe, esta es clase alta. Ahora, yo tengo, ¿qué teoría de las clases manejo yo? Yo tengo que usar un lenguaje responsable, esa es la única diferencia. Teóricos somos todos, pero el que le pagan para hablar de las cosas sociales, todas las cosas de la educación,
tiene que tener un lenguaje coherente, responsable. Yo digo que las clases sociales es en la posición que los individuos ocupan en función del volumen, estructura y trayectoria de los capitales que poseen. Tengo que ser primero dar esa definición coherente, lógica, y tengo que mantener esa definición a lo largo de todo el texto, todo el libro. Ahora, si soy un tipo de la calle, un día digo que la clase es la plata, después digo, no, pues no solo la plata. Bueno, también la plata, el tipo va ahí, cambia, más o menos, va aproximadamente. No tiene ninguna obligación de ser coherente. O sea, la teoría es una herramienta. Si nos cuesta tanto que nuestros jóvenes puedan definir un pequeño problema de investigación para su tesina, para su tesis de maestría, para su doctorado, no es culpa del profesor de metodología, es culpa de los profesores de teoría que entregan el conocimiento, la herencia cultural hasta la transmisión. La transmiten como algo hecho, es el conocimiento hecho para ser enseñado, ser consumido. No, la teoría es para pensar. Piense con estas palabras usted. Piense con estas categorías, concepto de estrategia de reproducción. Usarlo como una herramienta para pensar, para hacerte preguntas. Incluso para decir, bueno, a ver, este concepto surgió y se aplicó en Francia. Me gustaría ver acá si funciona de la misma manera o no. Replico la misma investigación y después comparo a ver si efectivamente es parecido o no es parecido. Nosotros lo hicimos, por ejemplo, cuando inauguramos la línea de investigación en México sobre las profecías autocumplidas, el efecto Pigmalión, no sé si han llegado a esa materia por ahí, los jóvenes estudiantes acá. Hay toda una tradición de estudio acerca de cómo los prejuicios que tenemos acerca de los chicos, los maestros, ¿no? Este es bueno, este es inteligente, este es burro, este le va a ir bien, este le va a ir mal. Pues resulta que al final del ciclo nuestras profecías se cumplieron. No nos dimos cuenta que nosotros fuimos cómplices. Yo hasta que no leía esto no tenía ni idea. Yo hacía las profecías, yo también decía este es burro, este es inteligente, este le va a ir bien, este le va a ir mal. Al final del año decía que piola que soy, exactamente predicto. Me daba cuenta que yo fui el coautor de esa profecía, la profecía autocumplida. Digo. Bueno, vimos ese tipo de investigaciones, se hicieron en Estados Unidos, nos vamos a inventar la pólvora, hagamos a ver en México con una investigación. Después comparamos los resultados nuestros con los Estados Unidos y encontramos diferencias. Es una pequeña, agrega un pelito, ¿viste? La investigación no aumenta, da un pasito más allá, un milímetro, con eso ya está. No vamos a inventar la pólvora de cero. Tenés que inscribirte en una tradición de investigación y ver de qué manera lo podemos hacer progresar un poquito. Si tenés suerte, puedes, si sos muy inteligente y tenés continuidad, puedes hacer una gran revolución intelectual, pero bueno, no es el caso. No he tenido esa suerte de continuidad, permanencia, tuve que cambiar de país, de tema. Bueno. Entonces, la teoría es el lenguaje que usamos para hablar de las cosas sociales, para ver relaciones entre cosas que aparentemente no tienen relación, entre clase social de origen y rendimiento matemático, por ejemplo, entre lenguaje familiar, cultura familiar y cultura escolar. Ver relaciones, hacernos preguntas, es el de teoría el que tendría que desarrollar la curiosidad del estudiante. Fíjense esto, que sería bueno ver acá en México, lo que hizo Foucault allá. En vez de reproducir lo que escribió Foucault en las aulas, reproduzcamos lo que hizo Foucault. ¿Por qué no investigamos las cárceles en Argentina? O los hospitales, una famosa investigación sobre los hospitales. ¿Por qué no hicimos estudios? No, en vez de estar repitiendo la investigación de Foucault acá, para que esos a su vez, esos alumnos se lo enseñen a otros el día de mañana, hacer lo que hizo Bourdieu. Estudió la moda, estudió el papel de la escuela, las clases sociales, todo se forman las élites. En vez de repetir la obra de Bourdieu, veámoslo como herramienta para hacernos preguntas acerca de, a ver, en Salta, ¿dónde se forman las élites? ¿Qué estrategias emplean las clases altas? ¿Recurren o no recurren al capital escolar para reproducir la posición que tienen en la estructura social? ¿En qué medida hoy en día los ricos necesitan de la cultura para reproducir incluso el capital económico? ¿Y dónde van a invertir en la educación de sus hijos? Hoy le preguntaba yo a Gerardo, ¿dónde van los ricos? No veía mucho fenotipo de rico acá por el patio. ¿Dónde están los ricos salteños? ¿Dónde se forman las élites? ¿Dónde qué estrategia emplean? Ese tipo de cosas que nos enseñan a Bourdieu. Tendrían que estar sugiriéndole investigaciones a los chicos, preguntas, problemas. ¿Entienden? Para que pudieran formular sus proyectos de investigación. No, investigación da el curso de metodología y ahí te va a enseñar el metodólogo te va a enseñar cómo se hace investigación. Si tenemos dificultades para que los chicos hagan un miserable proyecto de tesis o tesina, es culpa de la teoría más que culpa de la metodología. Entonces, teoría no es conocimiento hecho para ser enseñado.
Pero como tenemos tanta demanda de docencia, hay tanta demanda de cursos de teoría, de Marx, de Durkheim, de Foucault, de Piaget, hay una demanda de clase de docencia y no hay demanda de investigación. Hemos considerado la teoría como una mercancía que se vende, se reproduce, se transmite, es en el sentido negativo, que me imagino había referencia a Freire. Te lo enseño a vos, te lo transmito, vos a su vez se lo vas a transmitir a otro. Pero es estéril. Es estéril. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho con Gramsci en América Latina? Enseñarlo. Leer los textos de Gramsci que a su vez lo van a enseñar a otros. Digo, en vez de hacer lo que hacía Gramsci, si tuviera Gramsci vivo hoy, hubiera estudiado la religiosidad popular en la puna, el sincretismo religioso, qué sé yo, hubiera hecho detectivo de cultura, como lo hizo en Italia, él lo hubiera hecho acá. Lo usemos como herramienta a esos autores, han sido muy creativos y muy ricos. Eso es lo mejor que podríamos hacer, de usarlo como herramienta, para hacer lo que ellos hicieron, intentar por lo menos, y hacer progresar el conocimiento acá, ¿no? Bueno, ese sería un poco el mensaje. Y, por último, la producción de conocimiento es una práctica, requiere de oficio. Un oficio. Me pide, como dicen los franceses, el oficio no es aplicación de receta. Es como el buen cocinero. Ustedes miran la cocinera que cocina siguiendo la receta. Primero ponga 1 litro de agua, agarre en medida, pone 1 litro, caliéntelo hasta no sé qué. Ese tipo no sabe. El que tiene oficio, ese conocimiento tiene reglas, pero las tiene incorporadas. Y eso se aprende haciendo. Se aprende a investigar. No hay otra manera de hacerlo. La mejor manera sería que los chicos tengan la oportunidad de participar en proyectos de investigación y que vean la cocina, a ver cómo se hace un cuestionario, cómo se define una buena pregunta, cómo se define el objeto, a ver qué quiere. No, la mujer en la educación, como decía María, no hay ningún problema en la investigación, aquí, la mujer en la educación. La pobreza y después la educación, la investigación, eso no es ningún problema. ¿Qué quieres saber de la pobreza? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Me das cuenta? Eso es muy difícil, requiere teoría. Requiere tener una cabeza equipada con una serie de categorías de pensamiento. La teoría no es el conjunto de definiciones tampoco. No es el marco teórico, fíjese que eso es la perversión de los manuales de metodología. Yo me acuerdo en México cuando me di cuenta de esta cosa, dije, no quiero oír más, acá se lo digo siempre, no me hablen del marco teórico. Porque dice, primero definición del problema, después el marco teórico. Una alumna, la esposa de un amigo mío, de la socióloga, tienen que hacer una tesina en México. Entonces me dijo, bien, Emilio, ya hice la investigación, ¿qué marco teórico le pongo a eso? Pero literal, ¿eh? Literal. Sí, marco es algo exterior, es exterior al objeto, marco, es algo exterior al objeto. Entonces, ¿cómo puede haber definición del problema y después el marco teórico? Ahí. Por ejemplo, tenía un gringo allá que era, todavía vive, en Harvard, no La Matanza, profesor de Harvard en la educación. El tipo era un empirista, conductista, pero en México en ese momento, para ser alguien y publicar, había que ser marxista, no se puede ser sociólogo no marxista. Entonces el tipo decía, la primera parte con otro, había hecho con un mexicano que era uno de los más famosos, ese doctorado de Stanford, ¿viste? Ahora de los que más escribe. En este trabajo vamos a adoptar el materialismo histórico, el marco teórico marxista. Después venía la investigación, tiene una cosa, ahí cambiaba totalmente el lenguaje. No tenía nada que ver con las partes marco teóricas, sino una investigación vulgar, descriptiva, conductista. Nada, descriptiva, sencillita, así como periódica. Pero el marco teórico era así. Porque esta exterioridad del marco. Nuestra teoría está en el lenguaje que usó. Estaba en la segunda parte, no en el primero. El primero era la declaración de fe. El resto era de una vulgaridad funcionalista, hablaba de la función de la educación, se la pasaba hablando de la función de la educación. En realidad era funcionalista el trabajo, no era marxista, no era de la teoría de reproducción, nada, era funcionalista. Entonces es mejor ser funcionalista explícito, consciente. Si digo que la educación tiene funciones, entonces la función, hay 3 funciones y 10 funciones. Sos funcionalista, hay una teoría sociológica de funcionalista, sea un buen funcionalista consciente, explícito. No me diga que es marxista después me habla de la función de la educación. En fin, es un dilema. ¿Cómo formar los investigadores? Primero, en primer lugar, porque no hay tanta demanda de investigadores. Si yo formo un investigador, después ¿quién me garantiza que él va a tener? No hay ningún puesto que lo esté esperando, salvo el CONICET, tiene muy pocas posibilidades de tener una renta para investigar. Si es un investigador tipo Ulises, un tecnócrata que tiene soluciones prácticas para los temas políticos, pues hay mucho más. Hay que ir todo el Ministerio de Educación para trabajar y resolver problemas que
Yo no estoy despreciando la investigación técnica. Si yo fuera ministro estaría angustiado para ver cómo hago para retener los alumnos secundarios. Si yo fuera rector estaría angustiado para ver cómo hago para que no se me bañen estos chicos que se inscriben en la universidad. Me parece éticamente como un deber. Si soy democrático, a mí me angustiaría que estos chicos con tanto esfuerzo, sus familias han logrado que terminen secundario, se inscriben en la universidad y no aguantan. Tendríamos que hacer esta universidad más amistosa, más, no sé, yo necesitaría ver pedagogos, necesito, como lo dijo un poco el rector, ¿no? A ver, tengan alguna solución. No es la investigación crítica, es la investigación práctica, útil. El criterio de utilidad se impone a veces sobre el criterio de verdad. Tiene una solución práctica. ¿Qué hago? Le enseño matemáticas, le doy curso, le pongo un tutor. ¿Qué hago? A ver, invéntame un caballo de Troya para resolver este problema. Bueno, en la vida a usted les va a tocar ser un poquito de todo. Pedagogos, Aristóteles, por ahí llegan al ministerio, van a tener que tomar decisiones, van a tener que gobernar, como decía Platón, sabios del gobierno, por ahí van a tener que ser críticos. De todas maneras, deseo lo mejor. Bueno, lo dejo aquí, no sé si hay alguna oportunidad de diálogo. Muchas gracias por la paciencia.